Hola a todos, yo creo que ya vamos a comenzar. Bueno, antes de iniciar con lo que vamos a hacer hoy, principalmente van a ser, bueno, más bien lo único que vamos a hacer hoy son ejercicios de varios temas relacionados con su primera evaluación, que quedamos que es la próxima semana. Y creo que por mayoría de votos se va a subir el jueves para que entreguen eso el domingo de la próxima semana. Ayer ya se subió en la noche la actualización de su guía, no sé si ya la vieron, pero tiene creo que 8 ejercicios más que son de sucesiones. Y ya, entonces, o sea, de los temas que abarca el primer parcial es lo que habían visto con Daniel sobre normas y las operaciones ahí entre vectores en RN, la parte de topología y esto de sucesiones. Entonces, de lo que se ha visto hasta ahora, lo único que no está pues en la guía y tampoco va a aparecer en esta primera evaluación es lo que han visto de los otros sistemas coordenados. Eso lo vamos a incluir con el segundo parcial. Y bueno, antes de que intentemos hacer algunos ejercicios, ¿tienen alguna pregunta sobre su guía o algo? Yo, profe. ¿De cuántas preguntas va a ser el examen? Pues yo creo que algo similar al semestre pasado, o sea, entre 8 y Ok, 10. ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a intentar hacer algunos ejercicios. Bueno, el primero que vamos a hacer es, tienes A un subconjunto de Rn y lo que hay que demostrar es que A es cerrado si solo si contiene a sus puntos de acumulación. Es algo parecido, creo que les preguntan en la guía, pero con cerradura en lugar de puntos de acumulación. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer la doble contención, perdón, la doble implicación. Entonces, de izquierda a derecha yo supongo que es cerrado el conjunto. Y pues tengo que probar esta contención. O sea, tomo un punto X que está en los puntos de acumulación de A. ¿Alguna sugerencia para ver que X es un elemento de A? No, nada. O sea, lo que yo sé de este punto X, por ser punto de acumulación de A, es que cualquier bola con centro en X interseca a A en un punto distinto de X.
sea, esta intersección es distinta del vacío. Entonces de aquí pues no parece como que me dé algo de información para concluir que X está en A. Y entonces si no tengo pues alguna forma clara a partir de aquí de llegar a que X está en A, pues la solución siempre es pensar en hacer esto por contradicción. Entonces vamos a suponer que el punto X no pertenece a A. Esto vamos a quitarlo. Y entonces ahora sí, a partir de que X no está en A, ¿qué me pueden decir? Nada. Sí, aquí la idea es que ustedes también digan algo porque no es que estemos viendo un tema nuevo, sino más bien son ejercicios similares a los que ustedes han hecho o espero que hagan en su guía. Que X está en el exterior de A. Que X está en el complemento de A. Ajá, en el complemento sí está. Y en el exterior, ¿por qué estaría el punto X? Bueno, porque sabemos que A es cerrado. Ajá. Entonces la frontera de A es subconjunto de A. Bueno, podríamos decir que A es igual a su interior unión su frontera. Entonces, si X no está ni en el interior ni en la frontera, entonces tiene que estar en el exterior. Sí. Entonces, a ver, vamos a poner esto de que como X no está en nada, pues significa que está en el complemento. Ajá, y usando que A es cerrado, significa que, pues como A es cerrado, el complemento es abierto, ¿no? Es la definición que dimos de cerrado. Entonces tienes que X está en un conjunto que es abierto, y eso pues significa que existe un radio positivo, R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X se queda contenida en el complemento de A. Entonces lo que tengo es que hay una bola que no interseca a A. O sea, justo esto significa que la X está en el exterior. Pero bueno, ¿cuál es la contradicción de esto? Pues ya no pertenece al punto de acumulación, ¿no? Ajá, o sea, para que sea punto de acumulación, necesitaría que cualquier bola, de hecho, sin el punto X, interseque A. Entonces, como la bola completa no interseca A, pues si le quitas el centro tampoco, ¿no? O sea, esto ya te está diciendo que el punto X no sería punto de acumulación. Entonces esa es la contradicción. Y esta contradicción pues viene a suponer que X no está en A. Entonces con esto ya tenemos que X sí pertenece a A. Y entonces sí se cumple la contención. Conjunto de puntos de acumulación sí está contenido en A.
Entonces, hasta aquí tenemos probada una implicación de izquierda a derecha. ¿Tienen alguna pregunta de esta implicación? No. ¿El No, conjunto de no. puntos de acumulación tiene algún nombre, como A tilde o algo así? Pues a veces se le llama derivado, aunque también en ocasiones hay autores que a la frontera le llaman así, derivado. Pero lo más común es que se le llame justo derivado de A, y por eso la anotación con la tilde ahí. Entonces, a ver, vamos a intentar probar el regreso. Yo supongo que esta contención ya se cumple. Y como quiero ver que es cerrado, pues eso es equivalente a ver que el complemento es abierto. Entonces, tomo X en A complemento. Y necesito encontrar pues una bola con centro en X que se quede contenida en este conjunto. ¿Qué es lo que puedo hacer a partir de lo que estoy suponiendo? Pues como sé que no está en el complemento, no puede estar en conjunto de puntos de acumulación, ¿no? Entonces, como X no está en A, entonces X tampoco va a estar en A', no está. Y bueno, que no esté significa que existe una R positiva, tal que la bola de radio R con centro en X, con bola agujerada, es decir, sin el centro, intersección A es vacía. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que lo que quiero demostrar es que hay una R tal que la bola de radio R con centro en X está contenida en el complemento. Entonces, a partir de lo que he escrito, ¿cómo puedo concluir eso? O sea, ¿será cierto, por ejemplo, que esta misma R es la que me sirve? Que esta bola está contenida en el complemento de A. Si yo tomo un punto en esta bola distinto de X, pues ese ya sé que no está en A. O sea, hasta aquí lo que sí sabemos es que... A ver, yo creo que vamos a ponerlo... Sale aquí. Tendría que la bola de radio R con centro en X menos el punto X, como no interseca A, pues está contenido en el complemento. Y entonces, ¿qué es lo que me falta para concluir que la bola completa sí está contenida en el complemento? Pues está por hipótesis, ¿no? Bueno, o sea, seleccionar la X en el complemento. Ajá. Entonces, esta es la contención que me da que la intersección sea vacía. Y además lo que sé es que la X pues también está en el complemento porque la tomé justo ahí. Y entonces como la bola agujerada está contenida en el complemento
y el centro también, pues lo que tendríamos es que la bola completa, o sea, con todo y centro, sigue contenida en el complemento de A. Y entonces ya de aquí, ¿qué es lo que hice? Tomé un punto en el complemento, vi que hay una bola con centro en ese punto contenida, y eso significa pues que este conjunto tiene que ser abierto. O sea que el conjunto A es cerrado. Entonces con esto ya tendríamos la doble contención. Bueno, la doble implicación, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. Bueno, entonces vamos a poner otro ejercicio. Nuevamente tomamos un subconjunto de Rn, y ahora lo que hay que demostrar es que el interior del interior de A es igual al interior de A. ¿Sugerencias para probar esta igualdad? ¿O alguna contención o algo? Esa está en la tarea, ¿no? En la guía. Sí, Entonces supongo que ya la hicieron algunos y me pueden decir cómo se hace. Pues solo hay que empezar, doble contención, no sé. Yo así lo hice. ¿Alguna otra sugerencia aparte de doble contención? Bueno, pues que una de las contenciones ya es un poco trivial, ¿no? Porque todo interior es subconjunto del conjunto del que se está hablando. Entonces, una de las contenciones se cumple. La de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Así que el interior de este conjunto está contenido en el mismo conjunto. Y la otra la hiciste tomando punto. ¿O cómo se prueba la otra? ah, creo que, bueno, ese sí lo hice y tenía que ver con lo de que era conjunto abierto, ¿no? Algo así, y por lo tanto se metía, algo así va. Sí, eso sería como lo más rápido. Sí, O sea, ¿qué sabemos de los conjuntos abiertos con respecto al interior? O sea, algo que ya probamos es que el interior de A es abierto. Pues eso es parte de algún resultado que se probó en alguna clase. ¿Y qué otra cosa sabemos sobre el interior? O sea, un conjunto, digamos, B es abierto. Sí, solo sí. ¿Qué pasa con su interior? cerrado. No, digo, no, ¿cuál ¿Sí? cerrado? Que B es subconjunto de su interior. Sí, que es subconjunto. Bueno, se puede poner así, o como ya también mencionaron que interior siempre es subconjunto de B, pues otra cosa que cumplen los abiertos es que
son iguales a su interior. Entonces estos dos resultados ya los tenemos. Y entonces lo que podemos decir para probar esto es simplemente, pues el conjunto interior de A es abierto. Y como es abierto, pues coincide con su interior. El interior del interior de A tiene que ser igual a interior de A. Sí, ya con esas propiedades pues no es necesario hacer o probar ninguna contención por separado. Algo importante que recalcar con respecto a sus tareas examen es que pueden usar cualquier resultado que se haya visto en clases, incluyendo pues los que se dejen como ejercicios. O sea, mientras se haya puesto así en las notas, pueden usarlo. Lo que no pueden usar es, por ejemplo, citar algún ejercicio de tarea, bueno, de la guía, que no se haya mencionado así como teorema, proposición o lo que sea. Entonces, por ejemplo, estas propiedades pues sí las podemos usar porque de hecho sí se demostraron. Una duda. Entonces, ¿de aquí tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. En el enunciado nos dan a A como un subconjunto de Rn, ¿no? Pero nosotros digamos que... ¿Se me escucha? Sí. Pero nosotros en la demostración supusimos que B es abierto, ¿no? Ah, no, estas son propiedades. Sí, digamos que nuestra demostración nada más es lo que está aquí abajo. Estas Ah, ok, dos ok. son propiedades vistas en clase. Las confundía como parte de la demostración, perdón. No, no. Sí, son las propiedades que usamos aquí abajo, que es para el conjunto A, su interior ya sé que es abierto, y entonces voy a aplicar esto al conjunto interior de A. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esto? Bueno, vamos a ver otra cosa. Ahora con respecto a conjuntos acotados. Entonces tomamos A, contenido en Rn nuevamente. Y lo que hay que demostrar es que A está acotado. Sí, solo sí. Para todo X en Rn existe m mayor que 0, tal que la norma de x menos y es menor o igual a n. Esto para cada y en A. Hay que probar que el conjunto A está acotado
Así solo sí, para todo X en Rn, existe m mayor que 0 que cumple esta condición. O sea, es algo parecido a lo que sucede con nuestra definición de conjunto acotado, pero aplicado a una X cualquiera. Es decir, en conjunto acotado solamente lo que pides es que la norma de cualquier elemento de A sea menor o igual que cierta m. Entonces, esto como lo visualizamos es, pues tú te fijas en el origen, tomas ahí como el radio m, y entonces en esta bola, pero incluyendo a su frontera, es donde está encerrado el conjunto A. Esa es nuestra definición de acotado. Y entonces aquí lo que te pide demostrar, pues es esto mismo, pero para un X cualquiera. O sea, para toda X en Rn, pues hay una bola alrededor de X, donde se cumple la misma propiedad. O sea, la diferencia de X a Y siempre es menor o igual a M. Entonces eso es lo que dice el resultado. Profe, Sí. ¿y que no está acotado significa que la bola es infinita o cómo? Que no esté acotado, pues significa que esta condición no se cumple, es decir, que el conjunto A no lo puedes encerrar en ninguna bola. O sea, para cualquier M tiene que haber algún punto en el conjunto A Ok. que se sale. Ah, ok. Entonces, sí, sería como si tuvieras puntos, pues, siempre Dispersos, ok. muy alejados del origen. Ok. Entonces, para la ida, tomo X en Rn. Digamos que tengo esta X. Y entonces, ¿qué me puedo proponer? Si estoy suponiendo que el conjunto ya está acotado. Pues va a ser como una desigualdad del triángulo o algo así, ¿no? La idea pues sería justo ocupar desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, como A ya está acotado, pues voy a dar alguna cota para este conjunto, que seguramente se tiene que usar. Como si existe, le vamos a llamar M0 mayor que 0, tal que para todo punto Y en A, la norma de Y es menor o igual que esta M0. Entonces, bueno, regresando al dibujo que estábamos poniendo, o sea, con respecto al origen, ya tienes aquí una bola que cubre al conjunto A. Y entonces, para el X que estás tomando en Rn, ¿cuál es la M que vamos a proponer? O sea, si yo quiero cubrir, me bastaría con cubrir a esta bola para cubrir también a A, ¿no? O sea, me puedo fijar en la distancia que hay de X al origen, o sea, la norma de X. Y a partir de aquí, pues extenderlo todavía este radio, que es M0. Entonces, con esta distancia, seguramente la bola que ya trace aquí, pues va a cubrir a la bola de radio M0. Que bueno, aquí les repito, pues sería como una bola cerrada, es decir, con todo y su frontera. Entonces voy a proponer M igual a la norma de X, ¿sí?, más el M0. Entonces, como M0 es positivo, pues este número también va a ser mayor que 0. Y pues tengo que probar esto.
Entonces tomo un punto cualquiera y en A. Calculo esto de aquí, o sea, la norma de x menos y. Entonces, ¿cómo uso desigualdad del triángulo? Pues eso es menor o igual a la norma de X más la norma de Y. Y entonces la norma de y, pues ya habíamos dicho que es menor o igual a m0. Y esta suma, pues es exactamente lo que definimos como m. O sea, con esto pues ya concluí que la norma de x menos y sí es menor o igual a m. Entonces esto sería pues la demostración para la ida. Y para el regreso, ¿qué podemos hacer? Yo digo que el regreso tendría que ser mucho más rápido de demostrar. Pues X igual a 0, ¿no? Ajá, comentamos que esta equivalencia pues es como una generalización de acotados aplicado a cualquier punto del espacio. Entonces, si tú tomas x igual a 0, bueno, x igual al origen, entonces se cumple esto. O sea, existe m mayor que 0, tal que la norma de x menos y, nada más que aquí x pues es el origen. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Es menor o igual a m. Esto para cada y en el conjunto A. Pero pues esto de 0 menos y te queda como la norma de menos y, que es lo mismo que la norma de y. O sea, ya estás diciendo que la norma de y es menor o igual a m, y esa es la definición de que el conjunto A esté acotado. Profesor, le preguntaron en el chat que por qué X lo tomamos en el origen. Porque, bueno, tu definición de acotado es... Vamos a ponerlo por acá. A está acotado. Lo definimos como que existe un número positivo, m, tal que la norma de cualquier punto de A es menor o igual a m. Entonces, esto de la norma, pues es lo mismo que la distancia que hay de y al origen. O sea, por eso decía que, pues esto tú lo puedes visualizar como que estás encerrando al conjunto A en una bola alrededor del origen. Y entonces aquí, para el regreso, lo que te está diciendo esta parte, pues es que puedes encerrar al conjunto A en bolas alrededor de cualquier punto del espacio. Entonces, si quieres demostrar que A está acotado, pues justo por eso te regresas a la definición, que sería esta X, pues tiene que ser el origen. O la otra manera en que lo puedes pensar es que, pues esta X aquí, si la pones igual a 0, o sea, el origen, pues ya desaparece y te queda solamente la norma de menos y. Que bueno, esa es lo que pusimos aquí abajo, que es igual a la norma de y.
O sea, la pones así para que te quede justo como la definición de acotado. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este ejercicio? De momento no. Todo bien. Vamos a poner el siguiente que tiene que ver con también con acotados, pero en los reales. Entonces lo que dice es que tomas ahora, yo creo que esto vamos a cambiarlo. Cuando vas a tomar el subconjunto de R, que sea distinto del vacío. Entonces, si este conjunto A es cerrado y acotado, lo que hay que demostrar es que tanto el ínfimo como el supremo pertenecen al conjunto A. Entonces, para empezar, el ínfimo y el supremo sí existen porque el conjunto es acotado y no vacío. Ahí creo que esto quedó igual. A ver, vamos a escribir. Anotar primero esto, que ínfimo y supremo de A existen. Porque A es acotado y no vacío. O sea, hasta aquí no necesitamos todavía que el conjunto sea cerrado. Lo de cerrado, lo vamos a ocupar justo para ver que el ínfimo y el supremo sí pertenecen a. ¿Alguna sugerencia? Vamos a ver primero el supremo. Y supongo que si hacemos eso, lo del ínfimo ya podemos decir que es análogo. Entonces, sugerencias para el supremo. Pues yo creo que habría que poner la definición de que sea cerrado, ¿no? Y ya vemos que... A ver, digamos que tengo el conjunto A. Y entonces el supremo estaría por acá. Para este supremo, bueno, si quiero ver que está en A, y no se me ocurre cómo, pues otra vez vamos a aplicar esto de la contradicción. Entonces voy a suponer que
el supremo no está en A. Y eso seguro sí me ayuda con respecto a lo que decían de que el conjunto es cerrado, ¿no? Porque si no está en A, o sea, está en el complemento que es abierto, vamos a poner eso como supremo de A, está en A complemento y A complemento es abierto. Pues para este número ya puedo tomar R mayor que 0. Tal que la bola de radio R con centro en el supremo de A está contenida en el complemento de A. Entonces, bueno, este supremo, para ya no andarlo cargando, pues vamos a llamarle de alguna forma, digamos X0. Entonces, este es el X0. Y la bola de radio R, como estamos en los reales, pues sé que esta bola con centro en el punto X0 es solamente un intervalo X0 menos R, X0 más R. Entonces, esta es la que sé que está contenida en el complemento de A. Entonces, de aquí, en realidad, como se vería esto, es que tú tomaste aquí una distancia positiva hacia la izquierda y hacia la derecha, y en este intervalo no hay elementos de A. A partir de eso, ¿cuál sería la contradicción a la que podemos llegar? Que entonces no es supremo de A, ¿Por qué no sería supremo? porque tenemos elementos... tenemos elementos más chicos que él que no están en el conjunto. Bueno, así como lo dijiste, Habría que ver si no es cota sé, superior, ¿no? O algo así. ¿no sería como suficiente para concluir que no es supremo? O sea, porque, por ejemplo, puedes tener un conjunto que es como una sucesión, ¿no? Y su límite, entonces el límite sería el supremo, si es que la sucesión es creciente. Y aquí, pues, hay elementos que no están en A, ¿no? O sea, sí, la contradicción a la que tenemos que llegar es a que este no puede ser el supremo, pero ¿por qué? Pues hay que ver que existe alguna cota superior en, pues como el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién proponemos como cota superior que sea menor que este X0? Por ejemplo, X0 menos R entre 2. Ajá, el X0 menos R entre 2, pues quedaría aquí en medio, ¿no? Y sí debe ser también cota superior, o bueno, cualquiera que tomes aquí en este intervalo, incluyendo el extremo. O sea, el X0 menos R también es todavía una cota superior, porque aunque no pertenece a este conjunto, pues los elementos de A tienen que estar aquí a la izquierda, o posiblemente son este mismo X0 menos R. Entonces, sí, cualquiera de estos lo podemos proponer. Y entonces, ¿cómo se escribe eso? Pues puedo decir, por ejemplo, al inicio, este supremo yo ya sé que es pues cota superior. Es decir, para todo elemento A en A,
pues A es menor o igual que X0. O sea, lo puedes ver así con la desigualdad o poner que está en el intervalo menos infinito hasta X0 cerrado. Entonces los elementos de A estamos diciendo que están aquí, pero lo que acabamos de mencionar aquí con el intervalo es que pues no hay elementos de A entre X0 menos R y X0. O sea, esta A no puede estar en X0 menos R. Bueno, si quieres hasta lo dejas así como estaba X0 más R. Y entonces, pues como no está en esta parte, el punto A tiene que estar solamente en el intervalo de menos infinito hasta, pues justo antes de X0 menos R. Aquí lo ponemos cerrado porque solamente omitimos después de X0 menos R. O sea, lo que estamos diciendo es que todos los puntos de A son menores o iguales que X0 menos R. O sea, este punto ya es cota superior de A. Y bueno, la contradicción pues está en que esto es menor que el supremo, ¿no? Que es X0. Y entonces la contradicción pues viene de suponer que el supremo no pertenecía. Y con eso ya concluimos que el supremo sí está en A. Entonces lo del ínfimo pues se haría análogamente, ahora con cotas inferiores en lugar de superiores. Entonces esto lo vamos a poner así. Análogamente, ínfimo de A también tiene que estar en el conjunto A. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo tengo una un poco rápida. Si A está en nuestro conjunto A y A es acotado, ¿por qué decimos que A entonces está en el intervalo menos infinito hasta X0? O sea, el conjunto A mayúscula sí tiene una cota superior y una cota inferior. O sea, podrías decir que está entre algún número Y0 y X0. Pero pues si dices que cualquier elemento de A está de menos infinito hasta el X0, pues no estás diciendo nada que sea falso. O sea, yo puedo decir que está entre Y0 y X0 o de menos infinito a X0, porque para esta parte de la demostración, pues en realidad solamente estoy ocupando que esté acotado superiormente. Entonces no es necesario mencionar algo sobre la cota inferior todavía. Ah, Si ok. escribiera lo del ínfimo, pues ahí sí. Ah, vale, ya entendí. Gracias. Sí, entonces de hecho esto, o sea, lo podrías poner así. Si A es cerrado y acotado superiormente nada más, entonces el supremo tiene que estar en A sin importar si está acotado inferiormente o no. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces vamos a intentar hacer otra cosa. Este dice falso verdadero.
Bueno, y por ahí alguien preguntó en privado que por qué no todos los ejercicios de la guía son así. Bueno, yo digo que casi todos los ejercicios de la guía son así, pero más bien luego ustedes se quieren complicar. Bueno, esa es mi percepción cuando veo lo que escriben en sus tareas, exámenes o exámenes, que hay como un camino fácil, pero les gusta aplicar muchas definiciones en lugar de teoremas, y ahí es donde las demostraciones se vuelven más largas. Saber este dice falso o verdadero. Esta es una sucesión anidada. De subconjuntos cerrados no vacíos. De Rn. Entonces la intersección de todos es distinta del vacío. O sea, lo que les piden demostrar en la guía es con subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos. Y bueno, ahí en la misma guía les preguntan qué es sobre subconjuntos abiertos. Y entonces para esto, es cerrados y no vacíos. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Pues porque me recuerda a un teorema de cálculo 1 parecido y era verdadero. Sí, los demás que dicen, ¿también se acuerdan de un teorema parecido? Pues también se parece al de Bolzano. Sí, ándale, el de intervalos anidados, ¿no? Algo así. Ándale, ese mero. Bueno, pero ahí está la condición de acotado, ¿no? O sea, lo que les decía es que en la guía pues hay un ejercicio que, aparte de estas condiciones, añade que los conjuntos sean acotados, y ahí sí pide demostrar que la intersección es no vacía. Entonces, si le quitamos lo de acotado, habría que pensar en alguna intersección donde los conjuntos sean cerrados pero no acotados. Por ejemplo, en R, ¿qué conjuntos conocen que sean cerrados pero no acotados? ¿Ninguno? ¿Los densos? Pues los densos no son... El único denso cerrado es el espacio total. Todos los demás no son cerrados. Bueno, a ver, si dice subconjunto cerrado y pienso en R, pues los intervalos que llamamos cerrados
nada más por el nombre también tendrían que cumplir nuestra definición de cerrado. Si no, pues algo estaría como raro. Si tú tomas, por ejemplo, un intervalo a, infinito, este intervalo, pues sí es cerrado. Para ver que es cerrado, pues necesitas verificar que el complemento es abierto, pero pues el complemento es este intervalo menos infinito, a. Y estos intervalos, pues sí son abiertos porque para cualquier x que tú tomes aquí, te puedes fijar en esta distancia y hay una bola, pues, que se queda contenida en el intervalo menos infinito, a. Entonces, bueno, si quieren vamos a poner... Que si sea es que no anidada hay... es que un conjunto esté dentro del otro. Ajá, anidado, pues significa, en este caso, que acá más 1, o sea, el siguiente, está contenido en acá. O sea, se van haciendo como pequeños. En el peor de los casos sería del vacío porque al menos tendría un punto, ¿no? Sí, siempre debe tener un punto. No han probado que este conjunto es cerrado, ¿sí? Los intervalos A, infinito. Bueno, vamos a ver primero eso. A en R. A, infinito es cerrado. Entonces, bueno, para demostrar esto, pues lo único que tengo que hacer es que ver que su complemento es abierto, ¿no? O sea que menos infinito, A es abierto. Pero pues les decía que si yo tomo un punto X aquí en el intervalo, menos infinito, A, pues la R que puedo definir es la distancia que hay desde X hasta A, o sea, A menos X. Vamos a definir R igual a menos X, que este ya sé que es positivo porque X es menor que A. Y lo que quiero ver es que pues, la bola alrededor de X sí se queda contenida en este conjunto. Pero es la bola de radio R con centro en el punto X. S, como estamos en los reales, pues se convierte en un intervalo que es X menos R, X más R. Pero si yo sustituyo, pues, ¿quién es R? Lo que me queda es X menos A más X, X más A menos X. O sea, este intervalo es 2X menos A, que en realidad pues esto no me interesa mucho, A. Es decir, pues esto sí está contenido en menos infinito, A. Entonces ya estoy diciendo que esta bola, pues así como me sugería el dibujo, sí está contenida en el intervalo menos infinito, A. Y con eso pues ya tengo que el conjunto menos infinito, A es abierto. Y por lo tanto, pues el A, infinito es cerrado.
Entonces, bueno, así como hicimos la prueba de que este conjunto es cerrado, pues si aquí le pones A como infinito con A abierto, pues va a ser un conjunto abierto, ¿no? La demostración pues sería exactamente como lo hicimos con menos A como infinito. Entonces, bueno, hasta aquí hay preguntas de esta prueba de que el conjunto, bueno, el intervalo cerrado A como infinito es cerrado. Todo bien. Y entonces, bueno, ya si probé que estos conjuntos son cerrados, pues es porque son los que quiero usar para mi contraejemplo. Entonces, ¿de qué manera puedo construir a la sucesión que esté anidada, o sea, que cumple esta condición, pero que la intersección sea vacía? Pues puede ser que sea, bueno, cerrado y A igual a N, ¿no? Y ya, y luego infinito abierto. Sí, o sea, vas recorriendo la A, vas poniendo, digamos que si este es el conjunto A1 es 1, infinito, A2 es 2, infinito y así en general. Entonces lo que está pasando pues es que esta sucesión sí es anidada porque el AK más 1 sí está contenido en acá, pero cuando tomas la intersección de todos, pues ya te va a quedar conjunto vacío. Entonces aquí definimos AK igual a K como infinito para cada K en los naturales. Y entonces si se cumple esta condición, bueno, los conjuntos AK son cerrados y no vacíos. Y además AK más 1 sí va a estar contenido en acá. Entonces este es cerrado y no vacío para cada K en los naturales. Entonces esta ya es una sucesión anidada, pero cuando tú tomas la intersección de todos, esta intersección, que es la intersección de los intervalos K como infinito, pues se vuelve vacío. ¿Sí? Porque si tuvieras a alguien en la intersección, significaría que ese punto es mayor o igual que todos los números naturales. Entonces contradice la propiedad arquimediana, que estaríamos diciendo que los naturales están acotados. Entonces nuestro contraejemplo lo pusimos en R, pero también pues puedes poner un contraejemplo en cualquier Rn. Por ejemplo, en R2, pues puedes poner conjuntos como de la forma, otra vez K como infinito por los reales, o sea, serían como de aquí a la derecha. Y estos de aquí también son cerrados, porque otra vez si tú tomas un punto en el complemento, pues nada más te fijas en la distancia que hay de este punto hacia la recta x igual a k. Entonces esta bola pues ya no tiene puntos de A. Los puedes poner así y entonces igual si vas como recorriendo estos conjuntos a la derecha, cuando tú tomas la intersección pues vuelve a ser vacío. O también los podrías poner pues como multiplicando el intervalo K como infinito cerrado por K como infinito cerrado.
Y entonces ahí la intersección, bueno, tú visualizas estos conjuntos como que se van recorriendo hacia arriba, ¿no? Entonces, igual cuando intersecas todo, te va a quedar vacío. Y bueno, esta misma idea, pues en cualquier RN lo puedes hacer, ¿no? Entonces, la propiedad de estar acotado, pues es muy importante para poder concluir que la intersección sí es no vacía. Porque si no, pues aunque vaya siendo anidado esto, se pueden ir a... En este caso es como si en los reales se fueran a infinito o a menos infinito, y por eso te queda la intersección vacía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? El ejercicio que es como este, pero que está en la guía cuando está acotado, Ajá. ¿tiene algo que ver como con el que vimos de rectángulos anidados? Sí. O sea, ahí tienes como dos opciones. Una es como intentar hacer la demostración de manera similar, o la otra sería pues usar ese resultado. O sea, estos como son conjuntos cerrados, bueno, si los pones además acotados, lo que podrías hacer es encerrarlos en rectángulos. Y ahí pues te digo, ya ves si te conviene copiar la demostración, o sea, intentar algo similar, o intentar usar el teorema así directamente de alguna forma. Pero sí tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de ahí de lo que escribieron sobre lo que les comenté de la guía, de que luego se complican, bueno, no aplica para todos los ejercicios, ¿no? O sea, no es que la guía esté súper sencilla, sino que pues sí hay uno que otro ejercicio un poco más complicado o más largo de escribir, pero en la mayoría, si usas algún resultado visto en clase, no debería ser tan largo de escribir, ¿no? O sea, tal vez sí sea complicado que se nos ocurra qué es exactamente lo que tenemos que usar. Entonces, a ver qué más podemos hacer aquí. Pues yo creo que los siguientes dos son ejemplos de eso. El vértice sea contenido en R, un conjunto infinito. Y C en R con C mayor que 0. Entonces lo que hay que demostrar es que si la norma de X menos Y es mayor o igual a C, para cualesquiera dos puntos en el conjunto A, entonces A es un conjunto no acotado. ¿Qué podemos hacer aquí?
Pues no es como el ejercicio que hicimos hace rato, pero ahora ¿De qué? con la condición de que... Es que hicimos uno en donde decía que H es acotado, digo, A es acotado sí, solo si existía un número M en el cual se cumple esa condición. Es similar, ¿no? Pero ahora la condición es la opuesta, sino que la norma es mayor o igual a C. O estoy mal. Pues no sé, porque en el otro ejercicio tenías, bueno, no había con ninguna hipótesis sobre que el conjunto fuera finito o infinito. Es verdad. Pues, bueno, pero no sé, tal vez sí se puede hacer así. ¿Qué podríamos hacer entonces? Podríamos suponer que el conjunto está acotado. Ay, si supongo que A está acotado, de ahí quedado. Pues no me escribieron que estábamos haciendo ejercicios muy sencillos, así que nada más con leerlos salían. Bueno, no todos dijeron eso, pero los que escribieron algo así, ¿qué podemos hacer? O sea, si yo supongo que A es no hay, ya está acotado, de ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sé sobre los conjuntos acotados? Pues nada más sabemos que existe un M mayor a cero, tal que pues, las normas son menores o iguales al M, ¿no? Y aparte de la definición, ¿algún resultado? Tenemos lo del teorema anterior que nos dice que para todo punto del Rn, sus distancias son menores que el m, pero estoy pensando cómo ocupar eso, pero no se me ocurre. ¿Y algo visto en alguna clase anterior? O sea, porque hay que recordar que aparte de acotado, bueno, si yo supongo eso, tengo esta condición extra, ¿no? Creo que hay un punto de acumulación, ¿no? Así. Ajá. Sí, eso es lo que nos va a ayudar aquí. Sí, igual y si intento hacerlo así nada más con mis definiciones de, ya sea la definición de conjunto acotado o el resultado de que puedo poner la distancia con cualquier otro punto, pues tal vez saldría, pero me suena que habría que hacer muchas cuentas. Entonces, más bien, si yo supongo que A está acotado, entonces, bueno, sé que A es infinito. Entonces existe. Vamos a poner. Sí, ese resultado es el teorema de Bolzano. A ver si escribo esto bien. Según yo sí. Entonces lo que nos dice el teorema es que todo subconjunto acotado e infinito de Rn tiene algún punto de acumulación.
sea, este conjunto derivado es diferente del vacío. Vamos a llamarle X0. Entonces, ¿cómo puedo usar este punto de acumulación de A para contradecir la hipótesis sobre las normas? Esto voy a ponerlo por acá para tener más espacio. Que este X0 sea punto de acumulación, pues me dice que si yo Puedes armar tomo cualquier... una sucesión, ¿no? Que llegue a ese punto de acumulación. Sí, puedo formar Entonces, sucesión. tendrían que Pero ser con más esa sucesión, pequeñas. ¿qué sería más pequeño? La distancia entre los puntos, entre ellos. O sea, a partir de cierto K en los naturales, en esa sucesión, los puntos la distancia entre los puntos sería menor que un epsilon. ¿Y Y eso eso por qué? O sea, sí es cierto, pero ¿por qué pasa? Pues habría como que más o menos que poner la definición de que pertenezca al derivado y ahí es para toda R. Ajá. Entonces hay un punto en el conjunto que pertenece a la bola y creo que así sale, ¿no? O sea, si tú tomas cualquier bola alrededor de este punto, sí, por definición de que sea punto de acumulación, aquí tiene que haber algún elemento, digamos, X en A, que no sea el punto X0, ¿no? Porque aquí son las bolas agujeradas para que sean puntos de acumulación. Y entonces, ¿qué tomo? ¿La distancia de X a quién? Pues de X a X0, ¿no? Bueno, y hay que tener cuidado porque el punto X0 es punto de acumulación, pero no necesariamente pertenece al conjunto A. Entonces tengo que tomar la distancia de X a quién. Sí, porque aquí necesito que los dos elementos sean puntos de A, ¿no? A cualquier otro punto dentro de la bola. Sí, ¿y por qué hay otro punto? Porque es punto de acumulación, ¿no? Sí, para los puntos de acumulación, bueno, la definición nos dice que la bola agujerada interseca A, pero también vimos que la bola interseca al conjunto A en una cantidad infinita de puntos. Entonces aquí sí puedes tomar ya directamente dos puntos que sean diferentes, porque hay una infinidad. Y entonces pues ocuparíamos desigualdad del triángulo para medir la distancia que hay de este Y a X. Como quieres que esto sea menor que la C, pues aquí bastaría con que el radio que tú tomes sea C entre 2. A ver, vamos a escribir eso. Ya tomé el punto X0, que es un punto de acumulación. Entonces, tomando R igual a C sobre 2, que bueno, es un número positivo, porque la C es mayor que 0. Tenemos que por ser punto de acumulación, la bola de radio R, es decir, la bola de radio C entre 2, con centro en X0, intersección A es un conjunto infinito.
Pues esta no es la definición, pero sí es un resultado que ya se probó. Entonces de aquí dije que tomo ya dos elementos en esta intersección. Tenemos X y Y. Y de aquí ya si me fijo en la norma de X menos Y, pues aplico desigualdad del triángulo. Vamos a poner como el paso intermedio, que sería sumar y restar el X0. Entonces ya por desigualdad del triángulo, pues esto se queda como norma de X menos X0 más norma de X0 menos Y. Y entonces cada una de estas es menor que C sobre 2. Y entonces a lo que llegué, pues es a que la norma de X menos Y ya es menor estricto que C. O sea, eso contradice pues lo que decía allá arriba, en la hipótesis. Y pues la contradicción viene a suponer que A está acotado. Entonces ya mi conclusión es que el conjunto A es un conjunto no acotado. ¿Tienen alguna pregunta, observación, queja? Todo bien. Entonces aquí les repito, si yo no recuerdo este resultado y lo quiero hacer solo con definición, pues tal vez se complique bastante más y no sea nada más aplicar una desigualdad de triángulo, sino que tenga que hacer muchas otras cosas. Igual y hasta tengo que repetir algo similar a la demostración del teorema. Y bueno, si por ahí recuerdan esta demostración, pues es un poco larga. ¿En dónde dices sean XY perteneciente a B? C entre 2 Ahí sería falta intersección A, poner... ¿no? Ajá, sí. Gracias. Bueno, a ver aquí, ¿qué más podemos poner? Yo creo que vamos a poner algo de sucesiones. Espero que todos ahí más o menos recuerden lo de sucesiones en los reales. Ahí si tienen algún problema con esos temas, bueno, con esa parte de sucesiones, pues pueden decirme y vemos qué hacer. No sé, tal vez dar alguna sesión aparte donde nada más recordemos cosas sobre sucesiones en R, si alguien lo necesita. Igual ya saben que pueden pues, consultarme ahí por escrito cuando quieran. Que ahorita creo que la mayoría de las consultas pues han sido de parte de personas del curso pasado. Bueno, este resultado lo que dice es que CXK es una sucesión de Cauchy
en Rn. Pues es como lo que prueban en cálculo 1. Prueba que cualquier subsucesión XKL de XK es de Cauchy. Entonces, esta demostración, ¿cómo se hace? Si la vamos a hacer como la que hacen en los reales. Pues ya vimos que si una sucesión es de Cauchy, entonces es convergente, ¿no? Y pues cada una de las subsucesiones converge, y pues cada una de esas subsucesiones sería de Cauchy por ser convergente. Sí, bueno, aquí no sé por qué le puse R, pero es Rn. Sí, o sea, la manera rápida sería hacer eso. También vamos a hacerlo usando solo la definición, o sea, sin ese resultado, porque pues igual en su guía hay ejercicios donde les aclara que es usando la definición. Entonces, bueno, mientras no te diga eso, pues puedes hacerlo como tú gustes, que sí, efectivamente esta es la manera más rápida. No, pues sí, si es de Cauchy, implica que es de Cauchy. Es convergente y entonces, o sea, toda subsucesión XKL convergente y entonces pues ya es de Cauchy. Ahora con la definición, ¿cómo lo podemos hacer? Pues voy a tomar así epsilon mayor que 0. Entonces la que... Vamos a poner XKL, una subsucesión. De XK. Y epsilon mayor que 0. Entonces yo estoy suponiendo que la sucesión XK es de Cauchy. Sé que existe n en los naturales, tal que si K y J, vamos a poner es mayor o igual a n, si ambos números son mayores o iguales a n, entonces la norma de XK menos XJ es menor que epsilon. Entonces, esa es la definición aplicada a la sucesión XK.
Y ahora, ¿a quién propongo como índice para la subsucesión? ¿O qué puedo hacer? Pues habría que ver cuál es o sea, cómo trabaja el índice de la subsucesión, ¿no? O sea, creo que sería a la L, ¿no? ¿Y cómo trabaja ese índice? Bueno, lo que sabemos, o deberíamos saber, es que bueno, siempre que tengas una subsucesión, vamos a poner aquí si XKL es subsucesión de XK, entonces, siempre que compare el índice KL con L, ¿cuál es mayor? Mayor o igual. KL es mayor o igual a L. Sí, o sea, siempre se van a comparar así los índices. Esto, bueno, es algo que se usa así en subsucesiones bastante, entonces es importante ahí tenerlo presente. Entonces, si ocupamos eso, pues nuestra demostración ya va a salir muy rápida. Digamos que esta demostración, nada más para que recordemos, se puede hacer por inducción. O sea, los KL son los índices que vas eligiendo para formar la subsucesión, ¿no? Entonces puedes decir, o sea, para L igual a 1, pues KL sí es, bueno, K1 sí es mayor que 1, porque este lo estás tomando como un número natural. Bueno, aquí lo estamos considerando a partir del 1. Entonces esto sí se cumpliría. Y ahora si tú supones que L es menor o igual que KL, pues lo que sabes es que esta sucesión de los KLs es una sucesión creciente de números naturales. O sea, el siguiente que escojas tiene que ser mayor estricto que el KL que tenías. Entonces de aquí, pues de tu desigualdad anterior, si le sumas 1, te queda L más 1 es menor o igual que KL más 1. Pero como estás con números naturales, pues este KL más 1 no puede sobrepasar a KL más 1. Y otra vez porque tienes una desigualdad entre números naturales. Y ya con eso, pues concluirías tu prueba por inducción de que se cumple esto. Si lo visualizas, pues es como si tú tienes la sucesión de números naturales, son los índices de la sucesión original, y los K's son los que vas eligiendo. O sea, tú puedes decir, este es K1, K2, y por ejemplo aquí está K3, y entonces siempre que comparas el KL con el L, pues al inicio pueden ser iguales cuando tú escoges todos los números, o sea, todos los índices de la sucesión, pero aquí, por ejemplo, ya es mayor estricto, y para los siguientes que elijas, pues también ya te va a quedar siempre mayor estricto.
Entonces esta propiedad hay que recordarla. ¿Y cómo la uso ahora sí? Bueno, ya sé que a partir de n se cumple esta condición. Entonces yo digo que esta misma n es la que me sirve. Porque ahora si tomo... Quiero probar que se cumple algo parecido para la subsucesión. Entonces voy a tomar L y M mayores o iguales que n. Y entonces, ¿qué es lo que sé por esto? Pues que KL es mayor o igual que L y KM es mayor o igual que M. Pero pues estos dos números ya eran mayores o iguales que el natural n mayúscula. Entonces lo que estoy diciendo es que estos nuevos índices siguen siendo mayores o iguales que n. Y pues por esta propiedad, lo que tendríamos es que XKL menos XKM sigue siendo esto menor estricto que epsilon. O sea, ya probé la propiedad para la subsucesión. Y eso me diría pues que esta subsucesión también es de Cauchy. Si lo visualizamos esto, bueno, de los índices que acabamos de decir, lo único que estoy mostrando aquí para probar esta propiedad es lo siguiente. O sea, que la sucesión completa sea de Cauchy, tienes otra vez, digamos, los índices completos hasta cierto n. Y esto continúa. Y entonces, que la sucesión sea de Cauchy, bueno, significa, ya aplicado a esta n, que a partir de este índice, las distancias que tú tomes entre pares de la sucesión es menor que epsilon. Pero con respecto a la subsucesión, pues lo que está pasando es que por aquí tienes, digamos, K1, K2, y el K subíndice n te queda, pues posiblemente igual, si es que elegiste todos estos elementos, y si no, te va a quedar más adelante. Y entonces, si esto se cumplía a partir del enésimo término de la sucesión, pues también se va a cumplir en particular a partir del enésimo término de la subsucesión, porque todos estos ya están incluidos arriba, que es lo que estamos diciendo aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, entonces, con esto terminamos por hoy. Y les repito que ahí si tienen cualquier pregunta sobre su guía, pueden consultarme también a Daniel.